están los agradecidos? Vamos a saltar. Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. En esta mañana honramos el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio con el servicio dominical, pero quiero pedirte que prepares tu corazón, tu mente y tu alma, pero también prepares tu libreta y tu pluma para que tomes apuntes, amado. Es muy importante tomar apuntes. En un momento continuamos. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Grita. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Buenos días, iglesia. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar una vez más para poder seguir adelante con la serie que iniciamos hace 3 domingos. La serie que se llama Rebeldía. El día de hoy, el título de la serie se llama Débora y Barak. El tema del día de hoy es la fe en acción. La cita que tenemos para este tiempo de enseñanza, amados hermanos, la encontramos en el libro de los Jueces, en sus capítulos 4 y 5. Vamos a dar inicio con esta porción de las Escrituras, pidiéndole a Dios que sea Él a través de su Santo Espíritu guiando este tiempo y sobre todo dándonos el entendimiento y el discernimiento para que podamos nosotros entenderlo, de tal manera que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Y para ello, amados hermanos, quiero pedirte que estés muy atento, que no te distraigas, porque cualquier distracción puede robarte una bendición. La palabra de Dios, amados hermanos, en esta mañana dice de esta manera. Jueces capítulo 4 dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor
y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Aquí iniciamos con esta introducción, amados hermanos, de una vez más, dice que después de la muerte de Ahod, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Es caminar totalmente en un camino diferente al que Dios quiere que caminara en ese tiempo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que el pueblo volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Y habla acerca de quién era ese rey que en ese tiempo había sido quien cautivó a los hijos de Israel. Y nos habla de un rey llamado Jabín, rey de Canaán. Pero aquí, amados, lo que más resalta en esta enseñanza es acerca del capitán del ejército de Jabín, que se llamaba Sisara. Sisara era ese hombre que comandaba el ejército de aquellos tiempos. Sisara era el hombre que tenía la responsabilidad de las fuerzas armadas en aquel tiempo. Y vemos en esta porción de las Escrituras, habla acerca de cómo el pueblo de Israel fue nuevamente cautivo. Dice la palabra del Señor que Jehová los vendió. Jehová permitió que fueran cautivados nuevamente por los cananeos, por Canaán. Y dice las Escrituras, versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Cuando habla de que los oprimieron, habla de que los tratan de una manera muy fea, muy terrible, los hacen esclavos totalmente. Recordemos, amados hermanos, que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto en esclavitud, trabajaban jornadas muy duras, trabajaban tiempos pesados, y el día de hoy dice la palabra del Señor que eran oprimidos con crueldad. No había misericordia para ellos, no había bondad para ellos, sino los trataban con crueldad. Cuando vemos nosotros a un pueblo que está siendo tomado por el enemigo y que además de eso lo tratan mal, cierto que no la estaba pasando bien los hijos de Israel, no la estaba pasando bien el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaban siendo nuevamente esclavizados por un rey llamado Jabín y por un hombre del ejército, un comandante del ejército que se llamaba Sisara. Y vemos cómo ese pueblo fue cautivo una vez más por 20 años. Versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer llamada Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Gobernaba una mujer en aquel tiempo. Esa mujer se llamaba Débora. El nombre de Débora en hebreo significa abeja. Ese es el significado del nombre de Débora. De tal manera que vemos en este tiempo a una mujer que gobierna. ¿Por qué una mujer? Tú te preguntarás, pastor, pero en aquellos tiempos a la mujer no se le daba oportunidad de tomar esos cargos. Quiero decirte, quiero resaltar que Dios en su amor y en su misericordia puede usar a un hombre y puede usar a una mujer
y a una mujer le puede dar la misma autoridad que le puede dar a un hombre. Vemos que Débora no era cualquier persona, no era cualquier mujer, era una mujer especial para Dios. ¿Por qué era especial? Primeramente, ella era profetisa, ella era una mujer que escuchaba la voz de Dios, era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que creía en Dios, era una mujer que tenía fe en Dios. Por eso el tema de esta mañana le hemos llamado la fe en acción, porque Débora era una mujer de fe, era una mujer con esa certeza y esa seguridad de que había un Dios verdadero, de que había un Dios que en su momento iba a respaldar al pueblo en el tiempo de esclavitud. Cuando aquel pueblo, estaba en dificultades, siempre Dios los escuchaba. ¿Por qué Dios los escuchaba? ¿Por qué Dios? Porque sabía el sufrimiento que estaban pasando. Pero ¿por qué Dios permitía que fueran cautivos? Por lo mismo, porque eran desobedientes. La palabra dice que después de Ahod volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar? Que Dios pase por alto toda desobediencia, toda rebeldía. Recordemos que la serie se llama Rebeldía. ¿Por qué se le nombró rebeldía? Porque vemos a través de todo del libro de los jueces un pueblo rebelde, un pueblo que no entiende, un pueblo que es escarmentado, un pueblo que es castigado, pero sigue en esa actitud de rebeldía y en esa actitud de desobediencia. Y vemos algo bien importante, amados, que dice el versículo 5, que Débora acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Cuando tenían algún problema, cuando tenían alguna necesidad, subían a donde ella estaba para que ella tomara tiempo de reconciliación con ellos, ese tiempo de hablar con ellos, de escuchar el problema por el cual ellos subían para ser juzgados por ellos. Entonces aquí vemos muy claro, amados hermanos, que cuando nos habla el Señor acerca de esta mujer, nos está hablando de una mujer que creyó en Dios, de una mujer con una inspiración, de una mujer con rasgos de ser una verdadera líder, una mujer con temple de hacer, una mujer que verdaderamente se paró en la brecha y no titubeó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella había sido puesta para juzgar a Israel. Y ella seguía haciendo su trabajo, ella seguía haciendo la labor por la cual ella había sido puesta en ese lugar, por la cual ella había sido llevada para juzgar a Israel. Pero ¿por qué nos habla aquí de dos personas, amados hermanos? Nos habla de un hombre que también es parte de esta conquista, que también es parte de este rescate del pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios, versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Eso le dice Débora a Barak. A ver, Barak, ¿acaso no te ha hablado Jehová y te ha dado esta instrucción? Porque Débora sabía que Dios había determinado rescatar al pueblo de Israel.
Dios había determinado quitar de enfrente a ese enemigo llamado Jabín con su oficial Sisara. Y le dice Débora, solamente prácticamente le dice, estoy confirmándote lo que Dios ya te dijo, pero ¿ya lo hiciste o lo vas a hacer o cuándo lo vas a hacer? Recordemos que muchas veces Dios nos habla, Dios nos da un mandamiento, Dios nos da una palabra y nosotros no queremos escuchar la voz de Dios y nos quedamos pasivos hasta que no vuelve el Señor a reconfirmar esa palabra que ya nos dio a través de otra persona. En este tiempo, en este caso, vemos a Débora diciéndole a Barak, oye Barak, el Señor dijo esto y esto y esto y además te dijo que te va a entregar a ese enemigo en tus manos. Dios es el que va a pelear la batalla. Vemos a Débora dándole una instrucción al hombre que se encargaba del ejército de los israelitas, que era precisamente Barak. Versículo 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Qué actitud tan rara de Barak. Oye Débora, sí tengo que ir a cumplir esa misión, pero si tú no vas conmigo yo tampoco iré. ¿Por qué Barak dice a Débora que si ella no va con él tampoco irá? Barak sabía que el acercamiento de Dios con Débora era mayor que el acercamiento de él con Dios. Por eso él sabía que yendo Débora con él iba a haber victoria, iba a haber conquista, iba a hacerle frente al enemigo que era Sisara. Cualquiera diría, ¿qué Barak tan miedoso? ¿Será por miedo o por qué se quiere escudar en Débora? Débora es juez de Israel, mas no es un militar del ejército. Pero recordemos que en aquel tiempo los jueces también eran militares. También tenían una autoridad en los ejércitos. Entonces vemos aquí a un Barak diciéndole a Débora, sí voy a ir, pero mira, si tú vas conmigo yo también voy. Porque él sabía que verdaderamente ella tenía más acercamiento con Dios que el mismo Barak. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Ok, le dice, sí voy a ir contigo. Pero ¿qué crees? Que la victoria del día de hoy no va a ser para ti, no vas a ser tú el que vas a derrotar a Sisara y a sus ejércitos, porque ya Dios te dijo que Él te los va a entregar en tus manos. Y además le dice, porque quien va a tener esta victoria, quien va a ser la encargada de conquistar a estos ejércitos y acabar con Sisara, será hecho por una mujer. ¿Qué podemos pensar nosotros inmediatamente cuando dice que será hecho por una mujer? Pues va a ser Débora. Pues ¿quién más? Pero recordemos que Dios tiene planes y proyectos y cambia muchas veces algunos planes que nosotros como seres humanos nos imaginamos, que pensamos que así irán a salir las cosas, pero no salen de esa manera. De veras, puedo imaginarme yo a Barak diciendo, ¿cómo? ¿No voy a ser yo el que voy a matar a Sisara? ¿No voy a ser yo el que voy a quedar como héroe? Le dice Débora, no, porque será la mano de una mujer la que haga esta victoria, la que contribuya a la victoria que Dios nos va a dar, le dice Débora. Puedo imaginarme la cara de Barak
diciendo, bueno, me voy a ir a arriesgar contra un ejército poderoso, contra un ejército con estrategias militares, contra un ejército con 900 carros de fierro, herrados, dice la palabra, con hombres capacitados para la guerra. Y además, yo con gente que no está capacitada para enfrentar al ejército del rey Javín, mucho menos a su oficial Sisara, un hombre experimentado en guerra. Puedo ver la cara de Barak, pero a la vez él confía, él también, él tiene fe, pero su fe de él está en Débora y la fe de Débora está en Dios. Y eso es lo más importante, que tú y yo tengamos fe en Dios y no en otra persona. Que nuestra fe siempre sea en el Padre Celestial, en el que hace las cosas imposibles, en el que hace las cosas sobrenaturales. En Él es ahí donde hay que poner nosotros nuestra fe. Barak la estaba poniendo en Débora. Dice el versículo 10: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eberseneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Quién era este Eberseneo? Eberseneo era de los descendientes del suegro de Moisés, del sacerdote de Madián. Él era un pariente de esta persona, era de la descendencia, amados hermanos, de Abraham y de su segunda mujer, de su segunda esposa llamada Setura. De esa descendencia era este hombre llamado Eberseneo. Él se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Es en un valle. ¿Qué es un valle? Es un lugar plano. Es un lugar donde se puede desarrollar una guerra. Es un lugar donde está preparado para un enfrentamiento. ¿Y dónde estaba Barak y Débora? Barak y Débora estaban en un lugar montañoso. Para ellos, para Barak, el estar en aquel lugar hubiera sido quizá bueno para él, porque en aquel lugar no podría ser atacado por los carros herrados del rey Javín y del capitán Sisara. Sin embargo, se armó de valor, dijo: Débora va conmigo, Dios va a escuchar a Débora, entonces vamos al valle donde nos vamos a enfrentar. Había desventaja para Barak, porque se estaba enfrentando a Sisara, experimentado en guerra. Decidió enfrentar al enemigo, decidió ir a aquel lugar, porque él traía algo en su mente, algo en su corazón, que ya le había dicho Débora de parte de Dios: el Señor los va a entregar en tus manos. Cuando dice el Señor va a entregar en tus manos, es porque Dios va a ganar esa batalla, porque Dios va a ganar esa lucha, porque Dios es el que gana nuestras batallas cuando tú y yo ya no podemos, cuando tú y yo ya estamos cansados, cuando tú y yo ya doblamos las manos. Qué importante es, amados hermanos, que cuando Dios habla, entendamos su palabra. Cuando Dios manda algo, podemos nosotros escucharlo. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Amós, en su capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no
profetizará. De tal manera que Débora había escuchado la palabra de Dios y era necesario decirle a Barak: es el momento, es el día, es el tiempo. Y no hay que perder ese tiempo, hay que hacerlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos el trabajo que Dios nos manda hacer. Le damos largas. ¿Por qué? Quizá por temor, por flojera, no lo sé. Pero suele suceder que eso nos pasa. Pero aquí vemos a una mujer dándole ánimos a ese hombre. Débora era la juez de esos tiempos, era la que juzgaba. Y Barak era el encargado de la milicia de aquel tiempo para Israel. De tal manera que vemos a esta mujer dándole valor, diciéndole: ándale, vamos, no pasa nada, no va a pasar nada. Dice la palabra de Dios: vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Le avisaron a Sisara. ¿Sabes qué es Sisara? Que Barak anda por acá, que Barak ha subido al monte Tabor. Y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Allí reunió Sisara todos sus carros de guerra, toda su gente de guerra. Los reunió ¿para qué, amados hermanos? Porque había una lucha que iba a iniciar. Quiero pensar que Sisara estaba confiado, que Sisara estaba pensando, haciendo sus cálculos de estrategia y diciendo: no, hombre, ese Barak no me va a servir para nada, ese Barak me lo voy a terminar rápido. ¿Por qué? Porque no tiene el mismo poder militar que tengo yo. Puedo imaginarme a Sisara haciendo sus proyectos de cómo va a ganar esa victoria. Y puedo ver a Barak seguro de lo que Dios iba a hacer. Puedo ver a Barak confiado, porque había una promesa. Amados, cuando Dios te da una promesa, espera en ella, confía en ella. Cuando Dios te promete algo, espera lo que Dios te ha prometido. Muchas veces estamos librando guerras y batallas nosotros, pero no le creemos a Dios. Y esto nos enseña que en verdad, cuando Dios te promete algo, Él te va a ayudar a hacerlo, te va a ayudar a salir adelante. El versículo 14 dice: entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Dijo Barak: vamos a bajar de este monte, vámonos al valle. Porque ya Débora me dijo: ¿no sabes que Dios, no sabes que Jehová está contigo? Esa seguridad le da a Barak. Y él baja con sus hombres y se presenta en el lugar donde iba a ver esa batalla. Y dice en el versículo 15, amados hermanos: y Jehová quebrantó a Sisara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. ¿Quién era Sisara? Era el valiente. ¿Quién era Sisara? Era el capitán del ejército del rey Jabín. Pero cuando vio Sisara todo el desastre que estaba pasando, ¿qué hizo? Sisara descendió del carro y huyó a pie. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué hubo esa derrota? Amados hermanos, cuando Dios te da la victoria, confunde al enemigo. Cuando Dios te quiere dar la victoria, muchas veces el enemigo se pelea entre sí, se destruye entre sí. Hemos visto, amados, en el libro de Josué, cómo Dios le dio una victoria a Josué. ¿A través de qué? A través de granizo, a través de truenos. Dios te da la victoria como Él quiere. En esta ocasión le da la victoria a Barak y a Débora.
¿Y qué pasa? Que después de que Sísara ve todo este desastre, él abandona el escenario de la guerra. Corre y se va a esconder. Huyó a pie, ya no quiso saber de su carro. ¿Por qué huyó a pie? Porque Dios había hecho su trabajo que le había prometido a Barak y a Débora. Dos personas que juntos liberaron una vez más a Israel de ese enemigo. ¿Quién era Javín? Era un rey de Canaán que vivía en un lugar donde había poder, un lugar donde había economía. Y era una amenaza para Israel, era una amenaza para el pueblo de Dios. Por eso era necesario acabar con ellos. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. Todo el ejército. Recordemos que era un ejército muy grande. Y no quedó ninguno, dice la palabra de Dios. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo. Los que habían hecho sus tiendas en ese lugar, en ese valle, en ese tiempo, Eberseneo tenía paz con Javín, tenía paz con Sísara, no estaban peleados. Entonces lo que Sísara pensó en su huida, en su desesperación, dijo: yo me voy a refugiar allá con mis amigos, no hay pleito ahorita entre ellos, yo me voy a esconder con ellos. Recordemos que en aquellos tiempos las tiendas las hacían retiraditas a distancia, la tienda para la mujer y la tienda para el hombre, no estaban juntas. Bien podía haberse ido Sísara a la tienda de Eberseneo, pero no. Se fue a la tienda de Jael porque iba desesperado, porque tenía miedo, porque lo iban a perseguir. Versículo 18 dice: y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. ¿Qué podemos pensar si tú vas corriendo a casa de una persona que tienes paz con ella, que tienes amistad con ella y que dices: pues no hay otro lugar donde refugiarme más que aquí, y es más fácil que me busquen en la tienda de Eberseneo que en la tienda de Jael? Eso pensó Sísara. ¿Cómo van a pensar que yo me voy a ir a meter a la tienda de una mujer cuando en aquellos tiempos, por la cultura, no era bien visto? Mejor me voy a la tienda de Jael, ahí será el último lugar donde me encuentren, sería el último lugar donde me busquen. Pero, amados hermanos, todo esto era un plan de Dios, era un proyecto de Dios, era un propósito de Dios, porque ya Débora le había dicho a Barak que la victoria la iba a dar una mujer, que quien iba a hacer ese trabajo era una mujer. Yo quiero pensar que Barak dijo: ay, Débora, a ti te toca matar a Sísara, porque recordemos que todo este evento está más hacia Sísara que a Javín. A Javín lo menciona como el rey de Canaán, pero Sísara lo menciona como el capitán de los ejércitos. Quizá el que era el más problemático, quizá el que era el más peligroso para Israel. Entonces vemos ahí el plan de Dios llevándose a cabo, el plan de Dios en marcha. ¿Por qué? Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Había paz, no había de qué temer. Por eso era la confianza de Sísara ir a refugiarse a aquel lugar. Y todavía sale Jael y le dice: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber.
y volvió a cubrir. ¿Le da leche? Él pidió agua, ella no tenía agua, ella abre un recipiente de leche y le da leche. Quiero pensar que este hombre iba exhausto, iba cansado, no quería más que de tomar agua, quizá comer y descansar. Después de que le da leche a esta mujer, es nuevamente cubierto, es nuevamente respaldado por esta mujer. Pero volvemos a lo mismo, amados hermanos, el plan de Dios. Y el muerto de miedo le dice: mira, estate en la puerta de la tienda, y si alguien viene y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responde que no me vayas a echar de cabeza. Si ya me diste refugio, no me vayas a delatar, porque vengo huyendo. Ya mataron a todo el ejército, nada más ando huyendo. Y yo prácticamente le dice Sísara a Jael: tú dile que no, tú responde que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Así murió. Después de que huyó, cayó en manos de esta mujer. Después de que se le escapó a Barak y llega con una amistad donde él se sentía seguro, allí murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto, con la estaca en la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. ¿Cómo que destruyeron a Jabín? Claro que sí, porque ya no tenía a ese ejército que lo cuidaba. Ya no estaba Sísara con sus 900 carros, con ese ejército preparado, con ese ejército listo para pelear, amados hermanos. Ya no tenía quien viera por él. Vemos en verdad algo bien importante. La fe de esta mujer dio resultado. Ella sabía, ella era una mujer profeta, una mujer que Dios le daba palabra, una mujer que sabía la victoria que iba a haber ese día. Por eso desde el principio le dijo: no vas a ser tú, Barak, va a ser una mujer. Pero ¿quién se iba a imaginar que iba a ser Jael? ¿Quién se iba a imaginar que era una mujer descendiente del suegro de Moisés? Pero Dios muchas veces cambia los planes. Dios muchas veces cambia las formas. Nosotros tenemos una forma y Dios tiene otra forma, amados hermanos. Y qué importante es adaptarnos a la forma de Dios y no a la nuestra. Y te quiero hablar de capítulo 5 de los Jueces, donde precisamente cuando hay esa victoria, amados hermanos, siempre es bueno ser agradecido con Dios. Y si algo nos enseña el capítulo 5 es el agradecimiento de Débora y Barak para con Dios por verles dado esa victoria, por haber permitido que ellos pudieran derrotar al ejército del capitán Sísara, porque en verdad ellos lucharon para que esto terminara de esta manera. Y vemos en el capítulo 5 que dice: cántico de Débora. Compuso Débora una canción
En aquellos tiempos, amados hermanos, recordemos que todos los salmos que conocemos, los 150 salmos, eran canciones. En esta ocasión vemos cómo Débora, a través del Espíritu Santo, es inspirada. Porque recordemos que Débora era una mujer llena del Espíritu Santo. Era una mujer espiritual. Era una mujer obediente a Dios. Era una líder en aquellos tiempos. La talentosa mujer llena del Espíritu Santo. Mujer literalmente, Débora, que quiere decir abeja. Esa mujer Débora le dice a Dios, juntamente con Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oír reyes, escuchar príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, dice Débora. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Todo esto que Débora y Barak le cantan a Dios es una gratitud que ellos tienen, y es un reconocimiento, amados hermanos, de quién es el que les dio la victoria, de quién es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de nosotros, amados, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y ni siquiera reconocemos que todo eso viene de parte de Dios? Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos respalda. Cuando estás enfermo, Dios es el que te sana. Cuando estás en una necesidad económica, Dios es el que te provee. Cuando estás en una situación de cualquier índole, ahí ves la mano de Dios. ¿Y acaso nos detenemos para decirle cuán bueno y cuán maravilloso es? Débora sí le está cantando al Dios Todopoderoso. En los días de Sacmar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían caído hasta que yo, Débora, me levanté, dice, hasta que yo me levanté. Qué hermoso, como madre de Israel. Así le dice esta mujer a Dios en un cántico: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Dale la gloria a Jehová. Eso dice Débora. Vosotros los que cabalgáis en las asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. El pueblo de Israel en contra de los poderosos. ¿Qué dice la palabra?
que después de todo ello, ellos derrotaron al rey Jabín. De Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara en mano. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó en otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar. ¿Y qué quedó en sus puertos? Recordemos, amados, que todo lo que Débora está cantándole a Dios, le está diciendo todo lo que han pasado, le está diciendo dónde quedaron algunas tribus, algunos pueblos, dónde heredaron. Dice, el pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas del Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Cuando nos habla, amados, de esta porción del versículo 20, habla las formas que tiene Dios para ganar las batallas. Dios puede atacar a ese enemigo de unas maneras que tú y yo no conocemos o no hacemos. Nosotros solamente sabemos atacar con armas, nosotros solamente sabemos atacar con fusiles, pero Dios usa otros medios. Y dice el versículo 20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra ¿quién? ¿A quién derrotaron? A Sisara. Allí vemos, amados, la mano de Dios, la poderosa mano de Dios haciendo esa obra tan hermosa. Y algo bien hermoso es que Dios, a través de este canto, nos enseña que Sisara fue derrotado, pero que en este momento, en esta canción que Débora y Barak le cantan a Dios, le están diciendo que no fueron ellos, que fue Dios el que hizo esa proeza, que Dios fue el que hizo esa batalla, ese prodigio en ese lugar, que Dios fue el que intervino, que Dios fue el que tomó el asunto en sus manos, y que Dios cumplió lo que le había prometido a Barak y le había prometido a Débora. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. ¿De qué reposó 40 años? De estar otra vez en conflicto, de estar otra vez cautivos, de estar otra vez en manos de los enemigos. Recordemos que cuando Débora tona este canto de gratitud a Dios, es porque ella está totalmente segura que no fue el hombre, que no fue la mujer, que fue Dios usando a Débora, usando a Barak y usando a Jael. De esa manera Dios da la victoria. Y muchas veces, amados hermanos, nosotros queremos ganar las victorias por nuestra propia cuenta. Ah, no, es que yo soy muy bueno. Ah, no, es que yo las puedo. Ah, no, yo no necesito de nadie, yo puedo solo. Quiero decirte que siempre que quieras hacer las cosas sin la mano de Dios, fracasarás.
que siempre que quieres hacer algo sin tomar en cuenta a Dios, no podrás hacerlo, porque no está la mano poderosa de Dios para hacer ese prodigio, para ganar esa guerra y darte la victoria, para ganar esa batalla. Siempre toma en cuenta nuestro Padre Celestial, siempre toma en cuenta a Dios, porque sin Dios, amados, nada somos y a ningún lugar podemos ir. En verdad, todas estas enseñanzas que vamos a estar aprendiendo a través de esta serie de rebeldía, es necesario que dejen algo en nuestro corazón. Es necesario que entendamos que para Dios la rebeldía es abominable. Dios no acepta que seamos rebeldes. Dios no acepta la desobediencia. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que en verdad entendamos el propósito de su palabra. ¿Cuál es? Estar tomados de su mano, creer en Él, pero creer de todo corazón, fundamentar nuestra fe en Él, como muchos hombres de fe, como Abraham, como aquellos hombres, como Noé. Amados hermanos, Noé por fe hizo aquella arca gigantesca, porque él sabía que lo que Dios le estaba diciendo iba a llevar a cabo, se iba a llevar a cabo. De tal manera que el día de hoy yo quiero dejarte en tu corazón estos dos capítulos de las Escrituras, 4 y 5 del libro de los Jueces, donde en el 4 vemos una conquista de parte de Dios y en el 5 vemos un agradecimiento de aquellas dos personas involucradas en esa conquista, que es aquella mujer que servía de juez, aquella mujer sabia con un hombre llamado Barak, que creyó en Débora y Débora creyó en Dios. Y la victoria fue dada por Dios. Siempre Dios te dará la victoria cuando le busques. Siempre Dios te dará la victoria cuando clames a Él, cuando vayas a Él. Que Dios te bendiga. Que donde quiera que estés y donde quiera que escuches este mensaje, recuerdes que los planes de Dios son perfectos. Que los planes de Dios son siempre para bien y no para mal. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra y dejamos de ser hombres y mujeres rebeldes. Siempre tendrás a Dios obrando en tu vida. Que Dios te bendiga en donde quiera que escuches esta transmisión, en donde quiera que escuches este video. Dios bendiga tu vida. Gracias. Amada iglesia y amigos que nos escuchan, les voy a pedir que siempre habrá una palabra de Dios y la podrás escuchar, la podrás ver por medio de las redes sociales, por Facebook y por YouTube. Y siempre será una bendición que tú veas y escuches la palabra de Dios. Que tengas un hermoso día. Gracias.